Bueno, lo que pasó fue que, tal cual como vos recién lo mencionabas, ¿no? ARCA, la ex AFIP, hizo unas modificaciones respecto a el pago del impuesto a la ganancia, de lo que se conoce como el anticipo de ganancia para empresas, ¿no? En definitiva, un poco lo que vos mencionabas recién de cómo cambia el esquema de pagos. Cuando uno ve el total de lo que deben pagar las empresas por este impuesto, no cambia lo que pagan, es decir, terminan pagando lo mismo con el correr de las cuotas que vos mencionabas. Lo que cambia es la manera, es decir, el tamaño de las cuotas que tienen que pagar respecto al esquema vigente de ahora. Y el problema con esto es que impacta directamente en la coparticipación que reciben las provincias. ¿Por qué? Porque en el esquema anterior, previo a la modificación, en el mes de mayo justamente, las empresas debían abonar el 25% del total que le correspondía pagar por anticipo de ganancia, que es un monto de dinero muy importante, es un volumen de recursos muy fuerte que recibían por ende las provincias con la distribución por coparticipación que se hace durante justamente el mes de mayo, como todos los años sucedía, ¿no? Sí. Como es un volumen de dinero muy importante, muchas provincias, por no decir provincias, en su planificación presupuestaria del año dicen, bueno, yo en mayo voy a recibir una cantidad determinada de fondos, que es, como te decía, un volumen muy importante, que le permite, entre otras cosas, planificar, por ejemplo, el aguinaldo que se paga en junio. ¿Por qué? Porque contaban con este volumen grande de dinero, más allá de lo que le corresponde por el resto de coparticipación. Entonces tenían como una previsión presupuestaria, bueno, por ejemplo, aguinaldo yo puedo cubrir tranquilamente con la coparticipación que me entra todos los meses, pero con este agregado, ¿no?, del 25% que pagaban las empresas por anticipo de ganancia. Con el cambio que se produce ahora, esa cuota del 25% desaparece, sino que son justamente cuotas mucho más chiquitas en porcentaje, y por lo tanto lo que le complica a las provincias, y por eso están ahora molestas obviamente y manifestando su disconformidad, es que le rompen con la planificación presupuestaria. Cuando vos hace un mes atrás o hace una semana atrás, siendo gobernador, decía, bueno, yo llego tranquilo para pagar mis compromisos porque tengo, entre otras cosas, este vencimiento y este impuesto, bueno, ahora tenés que recular y volver a planificar justamente el uso de tus recursos para poder cumplir con el salario, aguinaldos y cualquier otro tipo de gasto que tiene una provincia, ¿no? Sacar de otro lado, ¿no? Pero no me asustes, ¿entonces peligra el pago de aguinaldos? Yo no diría que peligra, porque obviamente las provincias tienen diferentes herramientas para poder compensar de alguna manera esta reducción de ingresos que van a tener entre los meses de mayo y junio. Decir que peligra sería irresponsable de mi parte, honestamente, pero lo que sí genera es que hoy están todos los gobernadores y sus ministros de Economía viendo, bueno, de qué manera, cómo reemplazan esa masa de dinero que no le va a ingresar ahora para poder justamente cumplir con esas obligaciones. Tienen otras herramientas, digamos, la gran mayoría de las provincias cuentan con, de alguna manera, mecanismos alternativos para poder paliar con este problema, pero también genera un problema futuro, digamos, porque si de repente vos utilizás algún tipo de financiamiento que no tenías previsto justamente para poder cumplir en tiempo y forma con el aguinaldo, por ejemplo, bueno, después te genera un problema a resolver en el corto plazo, porque tenés que de alguna manera devolver esos recursos que vas a utilizar ahora, ¿no? Es como un reacomodar tu billetera, ¿viste? Para poder cumplir, pero teniendo que sacar recursos de otros lugares o pedir un financiamiento extra, por ejemplo. Bueno, obviamente que genera una complicación en la planificación del presupuesto. O sea, que podría aumentar la deuda en las provincias, es un poco lo que estoy entendiendo. En algunos casos puede aumentar la deuda, porque posiblemente puedan recurrir a algún tipo de endeudamiento de corto plazo, por ejemplo, que es muy común que se haga en las provincias. Y también lo que podría generar quizás es, en aquellos casos que no tomen una deuda para cubrir ese bache, lo que te puede generar es una reasignación en el gasto y decir, mira, yo tenía planificado, por ejemplo, ¿no?, destinar tal cantidad de dinero para iniciar la repavimentación de la avenida Marconi, supongamos, ¿no? Bueno, vamos a poner en pausa eso porque necesito esos recursos para poder volcarlos a este otro lugar. Entonces, en aquellos casos donde no genere deuda, puede generar una demora o un retraso o incluso un recorte de gastos en otras áreas que son también muy sensibles para una provincia, como puede ser obra pública o cualquier otro programa de
digamos, vinculado al desarrollo provincial, porque justamente, bueno, la urgencia naturalmente es pagar salario, pagar aguinaldo, ¿no? Entonces, como te decía antes, podría generar deuda, podría generar recorte, genera, es un gran problema en la planificación, porque todos los ministros de Economía, obviamente, se rompen la cabeza durante 3-4 meses en el año para planificar un presupuesto, de modo tal de que le permita cumplir en tiempo y forma todas las obligaciones del año, y de repente por una decisión inconsulta e incluso inentendible desde el punto de vista fiscal, la FIP o no ARCA ahora te cambia toda esa planificación. Claro, entonces obviamente que primero te genera un problema y segundo lugar te genera una molestia, digamos. Yo entiendo que los gobernadores hoy están trinando porque es una medida que se toma totalmente innecesaria, porque las empresas podrían llegar a celebrar esto, pero tiene que darse con un plazo de anticipación, con una planificación previa, informando a las partes que están involucradas, porque no es que AFIP recauda menos y nada más, digamos. Esta recaudación de impuesto a la ganancia va a las provincias, entonces es una muestra más de la unilateralidad del gobierno nacional y que toman decisiones sin tener ningún tipo de previsión ni de consideración incluso hacia lo que son los gobiernos provinciales.